Pues Elvira nos pregunta que si confías en el cumplimiento de plazos de la nota informativa del INAP. Es que nos queda más remedio que confiar. Muy precipitado todo y eso, si lo comparas con convocatorias anteriores, sí. ¿Por qué? Pues porque la convocatoria anterior salió allá un 23 de enero del año 2023 y resulta que el examen fue allá un 16 de septiembre del 23. Estamos hablando de 9 meses. En este caso, estamos diciendo que si la convocatoria ha salido ahora a mediados de julio, se tiene que hacer en poco más de 5 meses. ¿Se puede? Está claro que todo es querer y la pinta que tiene es que sí. Por lo tanto, esta pregunta yo diría que sí, que confío, sobre todo porque hay reserva de aulas, al final será mucho inconveniente y demás, y pensando que los exámenes, tanto el primero como el segundo de GACE, se va a celebrar el 14 de diciembre, al igual que de otros cuerpos generales. Para mí la duda, creo que eso también me lo ha preguntado otra persona, es si van a coincidir en sí todo como ellos quieren. ¿Por qué? Porque hay provincias y provincias y a lo mejor toda la gente de inscritos que hay en auxiliar, en administrativo y gestión, no tienes medios suficientes. Pero eso creo que también lo habrán comprobado y demás. Es una cuestión que, bueno, lo vamos a ver después porque también me han preguntado sobre el tema de presentarse a otros exámenes y demás. La pregunta de reserva de nota del test de la anterior convocatoria. Esta me la han hecho más de 10 personas. ¿Cómo se hace? ¿Qué nota hay que tener? Demás. Bueno, vamos a ver primero cómo se hace. Yo pensaba que lo que se iba a hacer era en la propia inscripción poner esa posibilidad de reserva de nota. Pero tienen otra opción, que van a sacar un listado de la gente que se les ofrece la reserva de nota. Y a partir de ahí, ellos eligen si mantenerse o presentarse. Yo creo que va a ir por ahí. ¿Por qué? Pues porque no vas a tener que hacer otra nueva inscripción. Eso considero. Es algo demasiado novedoso, ha existido en otras convocatorias, pero en el turno de discapacidad. A lo mejor las personas de cupo discapacidad a los que sí se les reservaba la nota y demás pueden opinar más, ¿vale? De todas maneras lo podéis ver en anteriores convocatorias. ¿A partir de qué nota se reserva el test de la anterior convocatoria? Quien tenga 30 netos, porque nos hablaban del 60% demás, y yo creo que va a ser así. Estoy mirando porque sí, esta pregunta me la preguntaba bastante gente, o sea que nada. En teoría, los que sacasteis más de 30 puntos de nota transformada, no 30 puntos netos, tenéis nota, tenéis reserva, ¿vale? Aquí varias personas, Elena, José Antonio, Nuria, me hablan sobre el cambio de la forma de evaluar, que lo hemos comentado como una de las novedades, que ahora vale esos conocimientos, valen 30 puntos cuando antes valía 20, que si eso nos puede hacer variar nuestra manera de afrontar el práctico. Pues por supuesto que no, porque al final tú como preparas el práctico es dar en la clave, tener esos conocimientos, más luego esa base de que hay que explicar, de que hay que estructurar y demás. Por lo tanto, no cambia nada. Lo único que, como he comentado en el anterior vídeo, esto lo que fomenta es que la gente no diga, oye, me he equivocado en esto, tengo un error garrafal, pero puntúame todo esto, que fíjate que bien me he expresado y demás. Esa es, yo creo, la única cuestión. Por lo tanto, los prácticos, seguir afrontándolos como se están recomendando en vuestras academias. Aquí Elena me hace una muy buena pregunta, que es la forma de realizar los supuestos, sobre todo la gente que os estáis metiendo ahora en esta posición. Sabéis que siempre lo digo, el supuesto es el examen que te da la llave para ser funcionario de carrera. ¿Y cómo hay que realizar los supuestos? Yo siempre recomiendo llevar una estructura. Pero mucho ojo, porque aquí tenéis un enemigo que va a estar ahí durante el examen,
que sea el tiempo. 2 horas y media, parece que son muchos, pero al final 20 minutos, 15-20 minutos lo pierdes eligiendo el supuesto de los dos que te dan y vas a tener poco más de 2 horas donde tienes que escribir lo más posible, pero con con orden, con expresión y sobre todo con buenos conocimientos. Yo siempre tengo una estructura, planteo unos antecedentes de hecho de un par de líneas, una introducción, un desarrollo amplio, me intento mojar, intento explicar todo lo que pueda, remarcar al tribunal lo que quiero que se valore sobre todo, pues porque es lo que me están preguntando, y una conclusión que, bueno, puede ser algo más novedoso. Yo a mis alumnos sí que les doy algunas cosillas de decir, oye, pues mira, esta sería muy buena conclusión, esta otra tal. O se puede también reforzar tu respuesta. Esa sería un poco la estructura. ¿Cómo se aprende a hacer prácticos? Haciendo prácticos. Suena muy así, muy chulesco, pero es que como se hacen prácticos, como se hace un buen examen prácticos, practicando muchos prácticos. Es así. Hablar con vuestras palabras, pero con un lenguaje jurídico. O sea, al final estáis ante una posición jurídica, pero tenéis que tener constancia de que es un examen práctico. O sea, no puedo meter de memoria los artículos y decir, venga, y valóralo tú al tribunal, ¿no? Tienes que ir dando una explicación práctica a lo que te están preguntando, ¿vale? Y eso es un poco como yo realizaría los supuestos prácticos, como yo les realicé. Yo recomiendo escribir mucho, siempre es mejor escribir mucho, pero relacionado. O sea, lo que no puedo meter son cosas que no tienen que ver. Mucho ojo con poner introducciones muy largas, porque recuerdo que hay muy poco tiempo. Vale, me pregunta muchísima gente, me ha preguntado y me ha mandado correos. Sí preparo A2 y C1. C1 no preparo, A2 sí, pero no lo hago por mi cuenta. Lo hago en el Colegio Profesional de Ciencia Política, Sociología, Relaciones Internacionales y Administración Pública de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Colegio que se llama Colegio Profesional de Politólogos, lo llaman de la Comunidad de Madrid. Ahí que los profesores estamos especializados en una rama, en mi caso es de recursos humanos, y bueno, ahí es donde preparo. De todas maneras, quien quiera información me puede escribir a mí y ya les doy la información para que podáis tener todas las claves si os queréis inscribir. Si se está creando intensivos, es importante. Tenemos un intensivo de verano donde estamos metiendo bastante caña y luego a partir de septiembre daremos otra vuelta. Por lo tanto, quien quiera apuntarse, ahí lo hago, pero preparo, eso sí, por el Colegio Profesional de Politólogos y solo el cuerpo de gestión. Me pregunta un caso al final son casos particulares también. Estoy preparando A2, pero voy muy justo para diciembre. Mejor ir a C1 y luego para ir a A2 por promoción interna. Estas son cuestiones muy particulares. La pregunta que yo tendría que hacer a esta persona es ¿cómo vas para C1? Porque C1 tiene una cuestión que es muy clave. Si bien la anterior convocatoria no fue tal, pero al final es muy clave para intentar coger una buena posición, que es la informática. Si eres una persona que va bien de informática, que demás, yo te animo que vayas C1 porque para diciembre sí que va a ser muy justa, incluso metiéndote muchas horas, ¿vale? Yo he tenido el caso de alumnos que sí que han hecho buenos tiempos, pero han hecho muchas barbaridades. Estaban dispuestos a hacer esas barbaridades, entre comillas. Cuando digo barbaridades es meter muchísimas horas, que es como se saca una oposición, ¿vale? Pero no tienes esa tranquilidad del que estudia 7-8 horas al día. Es decir, estas personas estudian mucho más y tenían tiempo y al final les falta asientar, pero llegan y apagan el fuego el día del examen. Pero son casos muy contados, ¿eh? No queremos aquí engañar a nadie, es una oposición dura que no requiere que se saque en 3 meses, ¿eh? O sea, yo es que conozco uno que ha sacado, yo estas cosas, algo así. Por lo tanto, el tema de ir de C1, pues, ¿qué diría también esta persona? Ya, como os he comentado, hay que ver si lo ponen el mismo día. Sí, lo han puesto mismo día, misma hora.
Pero yo aún así, pues fíjate, perdéis 16 euros. Yo echaría la distancia a las dos y a lo mejor la película te ha cambiado mucho en diciembre. O sea, ahora en julio lo ves muy negro, dices, va, a ver a dos. Y luego a lo mejor dices, pues a lo mejor puedo cambiar de opinión a mitad de mes y solo centrarme en C1. Por lo tanto, yo ese consejo sí que daría a esta persona. Otro caso muy personal, acabo de empezar a estudiar para GACE. ¿Me la juego o mejor asegurar C1? Trabajo 40 horas semanales. Claro, a ver, yo sé que en Instagram solo te dejan poner hasta determinados caracteres y esta pregunta suena como que administrativo va a ser pinta y colorea y tampoco es así porque recuerdo la parte de informática importante, de 70 preguntas hay 30 de informática. Consejo, si vas bien, si tienes unos conocimientos medios avanzados de informática, vete a administrativo. Ese es el consejo que daría. Que no tienes ni idea de informática y demás, pues es que es meterte, además de la legislación informática, y ahí vas a ir peor de tiempo de administrativo. Es que son valoraciones que es conveniente hacerlas, ¿eh? Por lo tanto, si solo quieres estar para tema de legislación, vete a gestión. Ya está. Vas justo, lo sabemos. Que tienes que sacar tiempo de donde no lo hay porque además trabajas, lo sabemos. Pero ponerte a estudiar legislación, que ya es dura, a una informática que en algunos casos, en algunas preguntas, son para ingenieros, es meterte en mucho. Y Cristina me pregunta si juntaron las dos OPE, si juntaron las 1.200 plazas de 2023 con las 1.500 que habían salido unos días antes, o sea, curiosamente, y por lo tanto quedan 2.700 plazas, que es una oportunidad increíble para esta oposición. Por lo tanto, sí juntaron las dos. Vale, OPEs. Aquí Elena, María, Lucía me preguntan que danos consejos de estudio, sigues preparando. Bueno, pues al consejo de estudio, yo el consejo que os doy es que bloques 1, 2 y 3, cada uno tiene su método de estudio, eso partimos de la base, eso es una cosa muy personal, pero bloque 1, 2 y 3, estúdiatelo para un examen únicamente de test, y bloques 4, 5 y 6, estúdiatelo únicamente para un examen práctico. Me vais a decir, oye Alejandro, pero que es que también entra el test, sí, pero si eres capaz de redactar, vas a ser señalar te va a resultar fácil. Al revés ya es más complicado. Por lo tanto, es el consejo que doy. En práctico, que practiquéis. Yo no os voy a aconsejar ni que vayáis a academias, ni que vayáis a preparadores, ni que vayáis por vuestra cuenta. Cada uno es muy personal. Y esto al final es decir, a ver, ¿yo qué necesito? Y lo que sí que os aconsejo siempre es id que donde os preparéis sea lo que necesitáis. Oye, es que yo, joder, están haciendo todo el rato test y yo lo que quiero es prácticos. Pues entonces no te conviene, ya está, busca otra cosa y demás. Oye, es que yo el temario en sí ya me lo sé y lo que están haciendo es explicar el temario y yo quería practicar más prácticos. Pues ahí ese consejo. Mismamente nosotros, que otra vez en esa pregunta sigues preparando, que en el Colegio de Politólogos de la Comunidad de Madrid, pues hemos abierto un grupo que es solo para prácticos, solo. Pues, ¿por qué? Porque hay mucha gente que reserva nota, que es el examen que temen y demás. Y al final, pues creo que nos tenemos que adaptar a las circunstancias y eso en el colegio sí que es una cosa que creo que estamos haciendo bien. Adaptarnos a decir, oye, qué tipo de alumnado le metemos en este grupo, le metemos en este otro y demás y nos vamos adaptando. Por lo tanto, el mayor consejo de estudio es ese. Luego, ser muy constante. O sea, no te vale nada estudiar 10 horas un día si luego estás 2 días que no estudias. Es mejor, y luego progresivamente. ¿Cuántas horas hay que estudiar? Lo máximo que puedas. Ya está, es el consejo que os doy. ¿Por qué? Porque al final lo que tenéis que intentar es dominar el temario. ¿Vale? Y creo que es la obsesión que tenéis que tener, dominar el temario. Bueno, me pregunta otra persona que con reserva de nota A2 ¿es posible presentarse también a C1? Entiendo que sí, porque coincide el primer examen de A2 con C1. La respuesta que te doy es sí, pero sí en todas las cosas. Pero ese sí tiene unas consecuencias. Me explico.
tú vas a ir al segundo examen de A2, que es el que te interesa. Y tú puedes ir fresco, como una lechuga, o habiendo hecho un examen. De esa manera, en fuerzas te igualas un poco al resto, ese pelín de ventaja que tenías. Pero no deja de ser C1 de una convocatoria muy atractiva. Creo que estamos hablando de 5.400 plazas. Y estamos hablando también de un trabajo para toda la vida. Por lo tanto, el riesgo sí que merece la pena. Y sí, es que ese riesgo de apuntarse a varias oposiciones yo lo estoy recomendando hasta los que tienen que hacer los 2 exámenes. Por si no coinciden en hora, además, pues... Pero claro, también tienes que mirar ese factor físico, de que va a ser físico y psicológico, de que va a ser un día muy duro, ¿vale? Que va un día que probablemente comience sobre las 9 de la mañana y se extienda con mucha tensión y con una competencia brutal, porque es lo que os encontréis en este tipo de exámenes. Y una última pregunta es, ¿tenemos opciones los que nos presentamos al primer ejercicio también? Por supuesto, a ver, estamos hablando de que te da una ventaja el que te hayan reservado la nota de la anterior convocatoria, sí, pero imaginad que sea este examen más fácil que el anterior. Entonces ya a lo mejor tienes tú la ventaja. Yo veo una ventaja a esos que les han reservado la nota, sobre todo por lo que hemos comentado anteriormente, ese factor físico, psicológico y demás, de que van a llegar más cansados. Pero tenéis que pensar que todos vais al final con las mismas opciones, o sea que en ese sentido, que si lo llevas bien, es muy probable que saques plaza, pero esto es muy duro, o sea que nada, contáis con opciones todos, porque al final no sé cuántas personas se reservarán, vamos a ponernos muy optimistas, son 1.500 personas, pero si al final pasan 6.000, pues son 4.500 que pasáis, por lo tanto no penséis que van a hacer un tapón ahí los de los 1.500 y van a decir, bueno, que pasen solo otros 1.500 más, todos estos que se han presentado. No creo que hagan eso y por lo tanto tenéis opción, ¿vale? No os volváis locos. Pues nada, estas son algunas de las preguntas. Hay otras preguntas que eran así un poco repetitivas y demás. Y bueno, he cogido estas preguntas más generales. Os pongo al final este vídeo mis redes sociales por si me queréis seguir. Y suelo meter cosas en el canal de YouTube, sobre todo de oposición. En Instagram suelo meter cosas ya, pues también de mi vida personal, de mis hobbies y demás. Pero bueno, eso ya sé que os va menos. Lo que sí que tengo los reels y los vídeos cortos estos sí que son todos de la oposición, ¿vale? Bien, pues mucha suerte, mucho ánimo y darle caña estos meses. Intentaré seguir subiendo algo de contenido relacionado con la oposición.